¿Sabes esas cosas que vemos hoy en día y nos preguntamos cómo pudieron existir alguna vez? Pues sí, el mundo ya tuvo productos muy locos que en su momento parecían normales, pero que hoy serían totalmente impensables. Desde juguetes peligrosos hasta medicinas que nadie sabe cómo fueron aprobadas. El sentido común ya se pasó de la raya, y eso es exactamente lo que vas a ver aquí hoy. Las cámaras analógicas son un gran ejemplo de algo que tenía todo el sentido del mundo en el pasado, pero que hoy suena casi imposible de imaginar en el día a día. Hacer fotos no era solo apuntar y disparar, había todo un proceso. Primero, colocar bien el carrete, tirar de la cinta, girar la ruedita y rezar para que todo estuviera funcionando. Solo eso ya exigía muchísimo cuidado. Luego venía el límite, 24 o 36 fotos. Y listo, no había segunda oportunidad. Si alguien parpadeaba, si la foto salía torcida, o si el dedo entraba delante del objetivo, solo se podía saber después. Nada de revisar en pantalla, aplicar filtro o borrar en el momento. Y revelar era otra novela. Dejabas el carrete en el laboratorio y esperabas horas, a veces días. Cuando recogías el sobre, siempre era una cajita de sorpresas. Podía salir una foto preciosa o un festival de imágenes borrosas que nadie recordaba haber hecho. Además, cualquier descuido podía arruinarlo todo. Abrir la cámara antes de tiempo, carrete velado, recuerdos perdidos. Hoy, con el celular haciendo miles de fotos en cuestión de segundos, modo retrato y nube para guardar todo, esa rutina parece casi ficción. Las cámaras analógicas tienen su encanto, claro, son historia, son arte, pero si dependiéramos de ellas en la vida moderna, mucha gente dejaría de sacar fotos en el primer carrete. El vino Mariani fue, sin exagerar, uno de los productos más curiosos del siglo XIX. Imagina un vino energético, vendido como tónico milagroso, hecho con uvas de la región de Burdeos y sustancias extraídas de la hoja de coca. En la época, eso se veía como modernidad y ciencia avanzada. Hoy sabemos que ese tipo de compuesto es peligroso y que la sustancia de la coca se volvió algo prohibido en casi todo el mundo. Pero en aquel entonces era una fiebre. El creador fue Angelo Mariani, un químico de Córcega, que quedó fascinado con investigaciones sobre la planta y decidió llevar la idea al mercado. El resultado se puso de moda entre artistas, deportistas e incluso figuras religiosas. Mariani divulgaba testimonios de famosos y llegó a coleccionar miles de ellos. No era solo propaganda normal, era prácticamente marketing de celebridades del siglo XIX. Papás, políticos, escritores, músicos. Había gente de todo tipo elogiando la bebida en los periódicos. El Papa León XIII, por ejemplo, aparecía en anuncios recomendando el vino e incluso le dio una medalla al creador. Thomas Edison decía que le ayudaba a trabajar más tiempo sin cansarse. Hasta Ulysses S. Grant, expresidente de los Estados Unidos, lo tomaba mientras escribía sus memorias. Y esta historia aún tiene un detalle interesante. Se dice que el vino Mariani inspiró la creación de la primera versión de una bebida que conoces muy bien, que también empezó con extracto de coca y luego fue reformulada para cumplir las leyes y convertirse en el refresco famoso que es hoy. Al final, el vino Mariani es ese tipo de producto que explica mucho sobre la época: glamour, poca regulación y cero noción de lo que había dentro de la copa. Hoy en día sería simplemente impensable. Si creciste después de la era de los teléfonos inteligentes, quizá esto te suene como un artefacto prehistórico, pero en los años 80 y 90, este aparatito era sinónimo de libertad sonora. Era básicamente un reproductor de casetes portátil con auriculares, y quien tenía uno se sentía en el futuro. Solo que, visto con los ojos de hoy, parece casi un desafío de paciencia. Primero, necesitabas las cintas, y cada cinta tenía un número limitado de canciones, en un orden fijo. ¿Querías repetir tu favorita? Había que rebobinar a oído, apretando el botón hasta acertar el punto justo. ¿Te pasaste? A retroceder de nuevo, vida dura. Y las pilas eran otro drama. Un par de pilas AA se evaporaba si abusabas del volumen o encendías el famoso botón de Bus Boost. Nada de cargador, nada de puerto universal Serial Bus.
cargadores. Si se acababan a mitad del camino, tocaba buscar pilas en cualquier tiendita, sin contar el tamaño. No era gigantesco, pero tampoco discreto. Correr con él, enganchado en el cinturón, había que rezar para que la cinta no vibrara y el sonido no empezara a fallar. ¿Y quién no tuvo el terror de que la cinta se enredara por completo dentro y se convirtiera en un nido de cinta magnética? Hoy, con el celular reproduciendo millones de canciones en streaming, auriculares inalámbricos y baterías que duran todo el día, el Walkman parece casi una prueba de supervivencia tecnológica, pero para quien lo vivió, también simboliza una época más simple. La banda sonora era limitada y justamente por eso, cada canción parecía más especial. Para mucha gente, este era el plan oficial del viernes por la noche, pero pensando con la cabeza de hoy, es casi imposible imaginar volver a ese ritual. Salías de casa, ibas a la tienda, paseabas por los pasillos y rezabas para que ese estreno tan deseado no estuviera alquilado. Si en la estantería solo estaba la carátula vacía, ya volvías triste con otra película. El proceso era totalmente manual. Cogías el título, lo entregabas en el mostrador, pagabas el alquiler y te lo llevabas a casa. Y ahí empezaba el cuidado. Rebobinar, mantener limpio el Video Home System, devolver dentro del plazo. ¿Te olvidabas de devolver? Multa. ¿No rebobinabas? Multa también. Y sí, eso existía de verdad. Y la experiencia de elegir era otra historia. No había tráiler automático, ni forma de buscar críticas en el celular. Elegíamos por la portada, la contraportada. Y la suerte, a veces salías con un clásico, a veces con una película que parecía increíble y terminaba siendo un desastre total. Con el tiempo, llegaron los discos digitales versátiles y después los discos Blu-ray, pero la lógica seguía siendo parecida. Todo cambió de verdad cuando llegó el streaming. De repente, cero desplazamiento, cero multa, un catálogo enorme y reproducción inmediata. Adiós tarjetita plastificada de socio. Los videoclubes tenían su encanto. Esa charla con el empleado que sabía todo de cine, la sensación de descubrir una película perdida en el fondo de la estantería. Pero con el ritmo acelerado de hoy, nadie aceptaría cambiar la comodidad del sofá y del streaming por plazo de devolución y cinta atascada en el videocasete. Fue una buena época que se quedó atrás. El gel para el cabello de los años 90 y comienzos de los 2000 era prácticamente un superpoder en frasco. Bastaba aplicar una pequeña cantidad y listo, el pelo se convertía en una escultura. Duro, brillante como si le hubieran echado barniz y totalmente inmóvil. Ningún pelo se atrevía a salirse de su sitio. Hiciera viento, lluvia o lo que fuera, el peinado seguía firme. Y había todo un ritual. Mucha gente lo aplicaba con toda la mano, tirando el pelo hacia arriba para hacer ese famoso flequillo congelado. Otros preferían el estilo mojado, que dejaba la cabeza como si acabaras de salir de la piscina, solo que durante horas, sin secarse nunca. Y seamos sinceros, según la marca, el olor era tan fuerte que se podía identificar a quien lo usaba antes de que la persona entrara en la habitación. El lado negativo, después de secarse, cualquier intento de tocar el pelo resultaba en pequeños restos blancos cayendo, como nieve artificial, sin hablar de la sensación rígida, casi incómoda. ¿Dormir con gel? Mala idea. Al día siguiente, despertabas con la almohada llena de micropedacitos de tu antiguo flequillo estilizado. Hoy, con pomadas, ceras, sprays ligeros y productos que dejan el cabello natural, ese gel clásico se volvió pieza de museo. Todavía existe, claro. Siempre hay algún nostálgico o alguien que disfruta del brillo extremo. Pero en el mundo actual, en el que la moda pide movimiento y textura, volver a aquel look de casco helado sería un choque. Si creciste en los años 90, probablemente te da un escalofrío solo de escuchar este nombre, Mertiolate. Sí, ese frasquito que convertía cualquier raspón en drama y dejó a mucha gente con trauma de jugar en la calle. La historia empieza mucho antes. Allá por 1927, un investigador ucraniano, Morris Karash, que estaba en los Estados Unidos, desarrolló una sustancia derivada del mercurio llamada timerosal. Poco después, una farmacéutica compró la fórmula y la transformó en el famoso antiséptico que todo el mundo conoció.
Durante décadas se convirtió en referencia para cuidar pequeñas heridas. El producto se popularizó en todo el mundo. Ganó producción a gran escala durante la Segunda Guerra Mundial y ahí vino el mito. Si escuece es porque está funcionando. La verdad es que el ardor venía de la combinación de alcohol con el timerosal solo, que con el tiempo los estudios mostraron que, además de causar dolor, el compuesto tenía riesgos y ni siquiera era tan eficaz. La paletita sucia, por ejemplo, podía llevar más bacterias al frasco. Resultado, la marca salió del mercado por un tiempo, volvió totalmente reformulada y pasó a reforzar el gran diferencial. Ahora no arde. Entraron nuevas versiones, como spray e incluso pomada, y el nombre Mertiolate se quedó, aunque el contenido sea otro. Hoy en día compite con decenas de antisépticos modernos, pero una cosa es segura, quien vivió el clásico rojo nunca lo olvida. Al fin y al cabo, caerse y rasparse la rodilla era una cosa. Enfrentarse al Mertiolate después, ahí sí hacía falta coraje. Este es uno de esos casos que nos hacen mirar al pasado y pensar, ¿cómo era posible que esto estuviera permitido? A mediados del año 1849, en los Estados Unidos, surgió un producto llamado Mrs. Winslow's Soothing Syrup. La promesa era sencilla, calmar a bebés irritados con dolor de dientes o cólicos. La propaganda decía que era una mano amiga para las madres cansadas, y mucha gente se lo creyó. ¿El problema? La fórmula tenía alcohol y sustancias extraídas del opio en niveles tan altos que una cucharada podía ser fatal para un niño pequeño. En aquella época todavía no existía regulación que obligara a las empresas a revelar lo que ponían en los frascos, así que los padres lo compraban pensando que era solo un jarabe común y se lo daban tranquilamente a los bebés. El resultado fue trágico. Muchos pequeños simplemente se dormían y no volvían a despertar. Otros quedaban tan aturdidos que dejaban de mamar y terminaban pasando hambre. Y los niños que sobrevivían podían desarrollar dependencia y sufrir mucho con el cuerpo, pidiendo más de aquello después. Aún así, el jarabe se convirtió en un éxito absurdo. En 1868, hay relatos que muestran que se vendían más de 1,5 millones de frascos al año solo en los Estados Unidos y el Reino Unido. La situación solo empezó a cambiar a comienzos del siglo XX, cuando las leyes obligaron a los fabricantes a revelar los ingredientes. En 1911 retiraron las sustancias peligrosas y, en los años 30, el producto salió del mercado definitivamente. Hoy esto parece impensable, pero durante casi un siglo, madres de todo el mundo confiaron en este calmante. Por suerte, la ciencia evolucionó y muchas vidas que podrían haber sido truncadas por culpa de este remedio fueron salvadas. Imagínate intentar explicarles a nuestros abuelos que en el futuro existiría un producto hecho especialmente para que las mujeres hicieran pis de pie. Pues sí, parece una broma, pero hoy esto existe y funciona. Los llamados conductores urinarios femeninos o dispositivos portátiles para orinar de pie surgieron como solución práctica para situaciones sin baño adecuado, viajes, senderismo, baños públicos sucios o incluso para quien busca más autonomía y comodidad. El concepto siempre generó curiosidad e incluso risas, pero seamos honestos, es una idea bastante práctica. El dispositivo es una especie de embudo anatómico, diseñado para ajustarse al cuerpo y dirigir el flujo, evitando accidentes. Puede ser de silicona, plástico rígido o incluso de materiales plegables y desechables, y cabe fácilmente en el bolso. Si, en los años 80, alguien abría el bolso y sacaba uno de estos, con toda seguridad sería visto como algo completamente fuera de la realidad. Hoy en día se ha convertido en artículo de camping, de viaje y hasta en accesorio de emergencia para esas mujeres que simplemente no quieren enfrentarse a un baño sin condiciones. Es el tipo de producto que muestra cómo ha cambiado el mundo. Antes sería impensable, ahora práctico, funcional y liberador para mucha gente. Hay ideas que, sobre el papel, parecen revolucionarias, pero que en la práctica muestran que quizá la humanidad no estaba tan preparada. Un ejemplo, los baños portátiles para coches. La propuesta era bastante noble, ofrecer una solución práctica para quienes viajan mucho, se comen largos atascos o simplemente no quieren enfrentarse a un baño público dudoso. La idea era sencilla, transformar el coche en un mini baño de emergencia.
Estos dispositivos prometían practicidad e higiene, con soportes, bolsas especiales e incluso pequeñas tazas plegables para usar dentro del vehículo. Pero ahí entra la realidad: espacio reducido, incomodidad total, riesgo de salpicaduras, materiales poco estables y ese leve momento de vergüenza si alguien pasaba y te veía en pleno acto. Para rematar, cualquier descuido podía transformar el coche en una auténtica escena de desastre. Resultado: en teoría era buena idea, pero en la práctica se convirtió en uno de esos artículos que mucha gente compró más por curiosidad que por utilidad real. Porque seamos sinceros, por mucha tecnología que haya, transformar el asiento trasero del coche en baño nunca va a ser tan simple como parecía en los anuncios. ¿Y si le regalaras a un niño un juego que venía con fuentes reales de radiación? Parece guión de película de ciencia ficción, pero pasó de verdad. En los años 1950 se lanzó el Atomic Energy Lab Kit de A.C. Gilbert, un conjunto educativo que permitía que jóvenes científicos jugaran con equipos de física nuclear, incluyendo muestras radiactivas y minerales de uranio. La idea era inspirar a una nueva generación durante la era atómica, cuando todo lo relacionado con la energía nuclear parecía mágico, futurista y prometedor. El kit era súper completo. Traía un contador Geiger, materiales para montar una cámara de niebla, instrumentos para observar partículas, libros educativos e incluso una guía que enseñaba a buscar uranio en la naturaleza. Todo guardado en un maletín elegante y acompañado de ilustraciones animadas que explicaban cómo dividir el átomo. Solo que, por más fascinante que fuera, el concepto hoy suena completamente absurdo. Aunque los fabricantes afirmaban que los niveles de radiación eran bajos, estamos hablando de niños con muestras radiactivas en las manos, mirando partículas atómicas y aprendiendo minería de uranio como si fuera un simple experimento escolar. En la práctica, ningún padre quería al hijo jugando al laboratorio nuclear en el dormitorio. El kit era carísimo para la época, se vendió poco y fue descontinuado en apenas 2 años. Y hoy se convirtió en una pieza curiosa de la historia. Un recuerdo de hasta dónde llevamos la idea de que la educación científica podía venir en forma de juguete. Fascinante, sin duda, pero definitivamente un ejemplo de producto totalmente fuera de lugar para regalarle a un niño. ¿Sabes ese tipo de juego que parece inofensivo hasta que alguien recuerda que era básicamente un arma volando por el jardín? Pues eso, en los años 70 y 80 mucha gente se divertía con los lawn darts o dardos de jardín. La idea era sencilla: lanzar dardos grandes y pesados con punta de metal intentando acertar un aro en el suelo. Era juego típico de barbacoa, picnic, reunión familiar, ese clima total de domingo tranquilo. Solo que el problema estaba en el detalle. Esos dardos eran realmente pesados y tenían puntas firmes. Si fallaban el objetivo, se desviaban o rebotaban, se convertían en proyectiles capaces de causar heridas gravísimas. Y fue exactamente lo que empezó a ocurrir. Los relatos de accidentes se multiplicaron, muchos con niños que ni siquiera estaban participando del juego, solo estaban cerca. Surgieron casos de lesiones graves, incluyendo golpes en la cabeza, daños neurológicos y, por desgracia, muertes. La situación se volvió tan seria que padres y organizaciones empezaron a presionar a las autoridades. En 1988, después de mucha discusión y de la movilización de un padre que perdió a su hija en un accidente de este tipo, los organismos de seguridad en los Estados Unidos, Canadá y Australia prohibieron definitivamente los dardos con puntas metálicas. La orientación fue clara: destruir y tirar los que ya hubiera en casa. Hoy en día existen versiones modernas y seguras de este juego, con puntas redondeadas y materiales ligeros, pero los lawn darts originales se convirtieron en símbolo de cómo algo que parece un juego simple puede ser en realidad un arma dentro de casa. No olvides suscribirte para ver más videos como este.